listening, en la de hoy será speaking. Se están conectando a esta segunda sesión. Eso lo compartí la primera sesión, igual está aquí para que también cuando cuelgue el material en Classroom tengan también, esto está también en su diseño del plan del curso, ¿no? La competencia general, la competencia específicas de lo que busca el curso, ¿no? Que en realidad estas 4 sesiones, que el día de hoy es la segunda, busca pues conocer, bueno, le vamos a ver cada skill, ya vimos listening, hoy vamos a ver speaking, la próxima semana será reading y la última será writing, ¿ok? Y van a ver que en todas las sesiones vamos a tocar un poquito al inicio sobre el aspecto, perdón, el aspecto neurociencias o neuroeducacional, de manera como que global general, para entender justamente cómo esto influye y por qué es importante saber esto nosotros como profesores, bueno, en este caso de inglés, ¿no? Identificar periodos críticos, diferenciar formas de aprendizaje propiamente de los different skills y, bueno, las estrategias didácticas o neurodidácticas que vamos a ver en cada sesión. Bien, luego, creo que también ya estaba mencionando al inicio sobre el sistema de evaluación, ¿no? Que van a tener 2 exámenes o 2 pruebas en el curso. Y la primera será después de esta segunda sesión. Es decir, ya hoy día estamos en la segunda sesión, lo más probable es que ya el día de mañana, mañana pasado, les aparezca en el Google Classroom la evaluación a rendir. Bien, en cada una hay preguntas con opción múltiple, entonces en realidad bastante sencillo de poder resolverlo. Entonces mañana, si mañana esta semana, por esta semana es la primera evaluación y la segunda y última evaluación será al finalizar la 4ª sesión, ¿no? Como cierre del curso. Bien, entonces, déjame pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, me presento para quienes de repente están por primera vez el día de hoy. Ay, perdón, me está escribiendo en el chat. Okay, bien, mi nombre es Alejandra Ceballos, soy profesora de inglés y tengo más de una década enseñando el idioma, de nivel Young Learners, como adultos, jóvenes. Dentro de las certificaciones de Cambridge cuento con el CI, el FCI propiamente del idioma, y metodología con el Teaching Knowledge Test. Bien. También tengo una maestría en psicología educacional, la especialidad de psicopedagogía cognitiva y desarrollo psicológico, que justamente es lo que nos enseña, no nos enseña, sí, pues, nos enseña, nos da la perspectiva neuroeducacional, entender cómo se desarrolla y evoluciona el cerebro y por ende cómo se aprende, ¿no? Conocer, lo mencionaba yo la semana pasada, conocer y entender cómo funciona este órgano, que lo hace prácticamente todo, es pues entender un poquito bastante, ¿no? De cómo se da, y cómo se da además en diferentes etapas de edad. Nosotros acá estamos, de repente ustedes miran a qué edades enseñamos, ¿no? De repente enseñamos todas las edades, en mi caso que básicamente enseño prácticamente todas las edades, y lo diferente que es enseñarle el inglés, ¿no? A niños, que enseñarle a los jóvenes, que enseñarle inglés a los adultos, ¿no? Y eso depende de cómo va desarrollando y aprendiendo el cerebro. Bien, luego eso me llevó a especializarme en crianza positiva, en disciplina positiva, se puede terminar un diplomado en neuroeducación, que es el aspecto más anatómico, más médico, del aspecto de neuro, y bueno, con estudios de traducción e interpretación, y bueno, a la vez también creadora de una página, le da blog, que por ahí me pueden encontrar en redes sociales.
Bien, entonces un poco en especial para presentarme y conocer a aquellos que se hayan conectado hoy por primera vez de repente. No sé, repito la segunda sesión. Bienvenidos a los que se han ido conectando en el transcurso de la tarde. Y bien, como ya les decía, justamente el ver el aspecto neuroeducacional lo que complementa o lo que ha complementado, siento yo, definitivamente mi práctica docente, ¿no? Porque realmente que hemos estudiado la carrera de educación como tal, ¿no es cierto? Sí, tenemos un background que vamos a, justamente vemos el tema de evaluación, metodologías, etcétera, diferentes corrientes, pedagogía y demás, ¿no? Pero la parte de que psicología de aprendizaje usualmente viene dentro de la carrera de educación como tal, se ve muy, generalmente, muy grosso modo, ¿no? Pero esta rama de la neuroeducación, y lo dije la semana pasada también, es muy importante eh, para todos aquellos que estamos en el campo educativo, ¿no? Para aquellos que enseñamos, somos profesores, somos directores, etcétera. Bien. Vimos la semana pasada, al inicio de la clase, el aspecto neuro relacionado más a listening, ¿no? En realidad le muestro yo unas imágenes, porque no es irnos como que profundamente al tema de repente anatómico como tal, eso sería otro curso distinto. Y hoy día también les muestro algunas imágenes, pero relacionado al speaking, mencioné algunos datos y demás, porque de ahí partir, ¿no? Recuerden que todo tiene un porqué, el saber justamente cómo se da el aprendizaje a nivel cerebro es lo que nos va a ayudar a mejorar nuestra práctica docente y sobre todo conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, el aporte neuroeducacional, que son esas pues evidencias a nivel cerebral, estudios, imágenes, resonancias magnéticas, estudios a la actividad cerebral, etcétera, etcétera, tiene su campo en el aspecto también de segundas lenguas, ¿no? Entonces, el ver no solamente la adquisición del lenguaje como tal, ya que hoy estamos hablando de speaking, ¿no? Del habla como tal, ¿verdad? Que el saber nosotros desde qué edad el humano comienza a hablar, ¿no? O a qué edad uno aprende a hablar, cómo aprendemos a hablar nuestra lengua materna, ¿no es cierto? Sí, por ahí pueden ir poniendo también en el chat, ¿no? Desde qué edad el humano comienza a hablar, cómo se da el habla, cómo se da el aprendizaje o la adquisición del lenguaje, ¿no? Hablando de lengua materna, ¿no? Que eso lo sabemos, y si por ahí somos madres, padres, lo sabemos aún porque lo vemos en nuestros hijos, ¿no es cierto? A medida que ellos van creciendo. Pero eso es refiriéndonos a la lengua materna, ¿no? ¿Cuándo aprende uno a hablar? ¿Cuándo nosotros hemos aprendido a hablar el español o el castellano, nuestra lengua materna? Por ahí nos ponen en el chat, mucho depende del refuerzo, cómo se la presenta en el hogar. Correcto, muy buen punto ahí, gracias Rosario. ¿Qué más? Algunas ideas, participen ahí por el chat para ir todos leyéndonos, ¿no? O sea, ¿cuál es esa edad como que normal en que nosotros, el humano, aprende a hablar? ¿Cuándo es que aprendimos a hablar nuestro idioma, nuestra lengua materna, ¿no es cierto? O cuándo podemos decir que ya hay una alarma, o sea, cuando ya nos genera una alarma, una alerta, ¿no? Cuando podemos decir que incluso la preocupación, ¿no? Parte, claro, del hogar, mi hijo, mi hija no habla, o parte de mi preocupación como de repente, no sé, docente de educación inicial, ¿no? Uy, estos niños, mis alumnitos no hablan todavía, ¿no? Y ya viene esa ya preocupación, porque comenzamos a dar cuenta que algo está pasando, ¿no? Algo está pasando y que no habla. Entonces, ¿cuál es ese rango de edad? ¿Cuál es eso que nosotros esperamos lo normal para hablar, para aprender a hablar nuestra lengua materna? ¿Un año, 2 años, 3 años, 4 años, año y medio? ¿A qué edad podemos estar como que, o sabemos que es normal que se dé el inicio del habla en nuestra lengua materna? Pónganlo ahí por el chat, cuál es la edad que ustedes saben o creen que es. Los leo. Ahí por ahí nos ponen primero en Babulcea. Correcto, es todo un proceso. Ujú. Y ahí Rosario nos da algo clave, ¿no? Si hablamos desde la lengua materna, sí, estoy hablando el habla como tal. De hecho,
ese proceso de adquisición empieza desde el balbucear, en efecto. O sea, si a veces pasa, por eso les preguntaba yo lo de la edad, ¿no? Porque a veces podemos creer que, claro, es todavía bebé, no, le falta todavía para hablar, ¿no? Recién será el año, 2 años. Pero ¿qué pasa si ese bebé, que ya tiene 8 meses, 9 meses, ni siquiera balbucea? No estamos hablando de hablar, El estamos hablando colegio, de la balbucear, mayoría está que baila ¿no? chachas. Entonces, eso ya genera, Action, en efecto, una gritos, así están preocupación, por acá. ¿ok? Please, no se olviden de tener sus micrófonos apagados para que luego no afecte la grabación que quede en el Classroom. Gracias. Entonces, les estaba diciendo que, claro, ¿no? Desde el balbuceo y demás, es importante, nos lo dirán, claro, que el pediatra, al que vamos, o si trabajamos en salas cunas, tenemos que saber esto, ¿no? Y nos dirán, ¿por qué no balbucea? Y eso que estamos hablando de un bebé, ¿no es cierto? No hay como que palabras como tal. Por ahí me ponen, comienzan a comunicarse por necesidad, claro, hay simulación, tiene 2 años y se comunica bien, se le puede entender. Hay algunos compañeros en el aula que les falta un poco, exacto. A partir de los años, antes, otros después, un proceso de repetición de palabras, aunque no entiende la comunicación, se comunica con palabras que se puede imitar. Claro, en efecto, como ustedes también lo ponen, esto del hablar es algo que va a permitir la comunicación. Y partimos de la lengua materna, ¿por qué? Porque lo vamos a ir viendo más adelante también, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando del tema del hogar, de la estimulación, por ahí mencionan palabras claves de la imitación, ¿no es cierto? De cómo se le enseña, se le estimula en casa, ¿no? A cierto rango, por ahí me mencionan 2 años en el aproximado, ¿no? Entonces, si yo veo a un niño que de repente ya tiene 3 años y no habla, ya puedo decir, oh, algo está pasando, ¿no? Algo está sucediendo. Ahora, esa es lengua materna. Ahora si nos vamos a la segunda lengua, ¿ok? En este caso, aprender inglés. ¿Habrá alguna edad que podamos decir, o de repente no edad, sino habrá un periodo de tiempo? Si para aprender la lengua materna nosotros decimos que son los primeros 2 años de vida, o toma cerca de 2 años, 2 años y medio, poder hablar y comunicarnos como tal, verbalmente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora con la adquisición de una segunda lengua, el aprendizaje de una segunda lengua? ¿Existirá también un tiempo, si tipo 2 años, como sucede en la lengua materna? Esto se da en menor tiempo, dura más tiempo. ¿Cómo lo abordamos? ¿No? Ahora ya no discutamos sobre la lengua materna, sino sobre una segunda lengua. ¿Qué ideas tienen? ¿Habrá un periodo, no un periodo, para que esa persona hable y se comunique en inglés? ¿No? De repente ya no solo palabritas, ¿no? Sino que justamente busqué conversar, entenderse, como también dicen ustedes ahí, ¿no? Por necesidad hay que hablar, un pequeño comienza a hablar. ¿Qué pasa en el caso de una segunda lengua? ¿Habrá un tiempo? ¿Hay un periodo? ¿Hay una señal de alarma de repente? A ver, las leo en el chat, muchas gracias por ahí. Es más fácil adquirirlo en los primeros años, tampoco es imposible, por supuesto, dependerá de la estimulación para su aprendizaje de nuevas palabras, ¿correcto? ¿No? Entonces incidimos con la palabra estimulación, que es importante, ¿no? O enseñanza, sí. Hay muchos niños que adaptan aprendizaje en un segundo idioma fácilmente, otros no. Consideramos que tiene diferentes estilos de aprendizaje. Claro, si ya hablamos al tema de aprendizaje como tal, ese también es otro campo bastante grande. Y sí, claro, ¿no? Lo individual es completamente que, en efecto, pues, ¿no? Diferentes características de cada uno y son muchos contextos los que dependen, sí. ¿No? Creo que a partir de los 6 años pueden entender mejor un nuevo idioma, ya que menos años es más por repetición. Qué interesante, Rocío, lo que nos menciona. Y eso es algo, de hecho, que mucho se dice, que se ha dicho, y aún todavía se dice o se mantiene, ¿no? Esto de la edad, ¿no? En el caso de la lengua materna dijimos, o me dijeron por el chat, por ahí coincidimos que como que los 2 primeros años de vida o 2 y medio ya se busca que esté hablando ese pequeño. Pero ¿qué pasa con la segunda lengua? ¿No? Acá, por ejemplo, nos comparten que es desde los 6 años en adelante suele ser lo óptimo, ¿no? Para entender, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿A qué consideran? ¿No? Interesante cómo
podemos abordar lo mismo, o sea, estamos hablando de del mismo skill o de la misma habilidad, capacidad que es hablar, comunicarse verbalmente, pero con ciertas diferencias si nos referimos a la lengua materna, ¿no? O a una segunda lengua, en este caso, inglés, ¿no? ¿Influye el ambiente donde se desarrolla el niño? En efecto, por supuesto. Sí, entonces son muchos factores. Me puse imagen, ¿no? Con diferentes idiomas. Porque claro, en efecto, perdónenme, me enganché, considero depende mucho del tipo de aprendizaje. Trata de incluir varios métodos, así pueden aprender mejor el inglés, pero es claro que empiezan a temprana edad, se les puede hacer un poco más fácil acostumbrarse. Sí, correcto, gracias Stephanie. Entonces, esa imagen un poco justamente para, ¿no? Mostrar el saludo, hola, hello, pero en diferentes idiomas. ¿Bien? Lo que para nosotros será segunda lengua el inglés, de repente para otros su segunda lengua será el español, y así sucesivamente. Algo interesante que se descubre justamente gracias a los estudios neurocientíficos y demás en los últimos años, cuando ya, de hecho, acuérdense, yendo un poco hacia atrás, los que hemos estudiado, lo que han estudiado educación, los que han estudiado traducción, ¿no? Todo lo que estamos en el ambiente de enseñanza de un idioma, por ejemplo, tenemos de repente cierta noción de haber leído en un momento, o haber estudiado en un momento las teorías, porque desde hace años ya se sabe, o sea, se planteaban, ¿no?, ciertos diferentes lingüistas, psicólogos, etcétera, sobre estos procesos que se dan de adquisición del lenguaje, de la lengua materna, de la segunda lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Y gracias a la ciencia se confirmaron muchas teorías o se desterraron otras o ya se sabe hoy se tiene más información. Entonces, por ejemplo, eso uno permitió dar cuenta, un poco también relacionado con lo que vimos la semana pasada sobre listening, ¿ok? Era, por ejemplo, de que se encontró cuando se estudiaba la actividad cerebral de un bebé, de un pequeño, de un recién nacido, ¿no? Se estudian desde que nace, ¿no?, para ver la evolución, etcétera, etcétera. Y se descubre que por más bebé que sea, muy pequeñito, ni siquiera de pronto está ya en los balbuceos, sino mucho antes, ya tiene esa capacidad auditiva de, por ejemplo, discriminar o diferenciar los diferentes acentos. ¿Ok? O sea, les pone estos, ¿no?, aparatitos en el cerebro para investigar la actividad cerebral, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada les mostré unas imágenes, ¿no?, de cómo se pueden ver la actividad cerebral en el cerebro monolingüe, bilingüe, etcétera? Bueno, esa actividad cerebral, esas conexiones neuronales o sinapsis que les llamamos en neurociencias, es lo que se ve cuando estos aparatos, estudios, imágenes y demás, para saber cómo está reaccionando el cerebro y qué áreas. ¿Bien? Entonces se descubrió que un bebé no tiene esa capacidad de discriminar los diferentes acentos. O sea, puede estar escuchando en una sala, ¿no?, alguien que hable en español, alguien que hable en inglés, alguien que hable en portugués, alguien que hable en alemán. Entonces, internamente, ese cerebro, esa capacidad auditiva, diferencia, o sea, está entendiendo, ¿no?, que son diferentes acentos, ¿no? Evidentemente, claro, si es un recién no sé, ay, este es italiano, este es alemán, no, pero ya tiene esa capacidad innata de poder diferenciar los sonidos de un idioma. Imagínense. Entonces, si el bebé viene con eso, por así decirlo de alguna forma, de poder diferenciar los diferentes acentos, es lo que nos lleva, ¿no?, o se sigue investigando, diversos estudios, etcétera, a justamente derribar diferentes mitos, ¿no?, o lo que se le llama los neuromitos, que a decir verdad hay muchos, y cambiar hoy día lo que tantos años se nos dijo, definitivamente cuesta, ¿no? Cuesta decir, no, eso que te dijeron no es así, es así, ¿no? Esa forma es errónea, ahora es así, ¿no? Cuesta cambiar. Por ejemplo, una de las cosas, un neuromito que va con el tema de aprender otro idioma, es ese, ¿no? Mucho tiempo se creía de que no hay que enseñarle o que no aprenda desde pequeño porque se puede confundir, ¿no? No va a entender. Mejor que primero afiance su idioma materno y más adelante recién pensaré en un segundo idioma o en el inglés. Es algo que, ¿no?, que casi siempre se ha dicho, probablemente aún perdure, pero es un neuromito.
porque más bien justamente estos estudios, y al comprobar que el cerebro humano tiene esta capacidad desde pequeñito con un cerebro tan inmaduro, de poder diferenciar los sonidos, los acentos de los idiomas, ¿no? Da pie que justamente uno dé cuenta que no es que va a haber confusión, no es que si tú le enseñas o hablen en casa dos idiomas, le vamos a crear confusión, lo vamos a afectar en algo, en absoluto. Justamente va, y como también lo mencioné en el chat, por eso se dice que es mejor, ¿no? Que se empiece más tempranamente, pero claro, siempre cuidando diferentes aspectos que también lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, más que nada con el reading, con el writing, porque también se va hacia el otro extremo. Mejor que se aprenda a temprana edad, pero no se consideran otros factores del desarrollo cerebral, psicológico, y se cometen errores y ¿no? Se termina teniendo una falsa creencia del más temprano mejor, que lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. Entonces, exacto, como los ponen por ahí en el chat, aprenden desde que nacen y se han expuesto a dos lenguas. Claro, imaginemos a las familias que son pluriculturales, ¿no? Una mamá latina, un papá extranjero y encima estudia, no sé, una mamá latina, un papá norteamericano y encima viven en Europa. Imagínense. Entonces, esa familia, el bilingüismo le quedó corto, ¿no? Se manejan como que tres idiomas. Bien, entonces no es que haya este impacto de confundirlos o retrasos en el habla, en el no lo hay. Bien, por ahí, ¿qué más nos ponen en el chat? Involuntario, mi sobrino escuchaba las canciones que oía y al año y medio intentaba cantar. Las nomás repitiendo y su vocabulario de lengua materna. Exacto, 100% desarrollo. Así es. Sí, y podemos notarlo con los niños. Si enseñamos niños pequeños, de repente, o si hay niños en casa, ¿no? Y por ahí aprovechan nosotros los tíos, las mamás, los papás, los primos que hablamos un idioma, los vamos a ir notando, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada, esto de los videos de YouTube, ¿no? Todo el Baby Shark y Mancha, ¿no? El ping pong y demás son un éxito porque los niños calan y te cantan las canciones en inglés y son criaturas chiquitas, ¿no? Pero van avanzando con su idioma materno, o sea, no hay esta confusión o que empiece, o que primero este y después el otro, no, puede darse paralelamente. Eh, sin mayor problema, ¿no? Más aún aprovechando esto que les decía de la discriminación de los sonidos, de los fonemas, de los acentos. Y ustedes lo han mencionado en el chat, esas palabras claves que lo vamos a ver, que es la estimulación, que es la imitación, es la repetición, etc. Miren esta otra imagen, repito, a manera referencial nada más, de que nos está enseñando esta actividad cerebral, esas conexiones neuronales que se dan en el cerebro. Acá son tres cerebros, el del lado derecho de los non-learners, al medio los less successful learners y el lado izquierdo successful learners. ¿Okay? Entonces se están comparando con aquellos que manejan solo una lengua, ¿okay? Tienen solo su lengua materna. Aquellos que están en el proceso, ¿no? Probablemente recién estén aprendiendo, estudiando una segunda lengua, o sea, vean la cantidad de conexiones. Y aquellos que ya pues tienen más tiempo de aprendizaje, van camino a ser un successful learner, ¿no? Entonces, esto es únicamente para demostrar cómo se crean mayores conexiones neuronales, abarcan muchas más áreas a nivel cerebro, a medida que uno va aprendiendo una segunda lengua. Y por supuesto que tiene que ver desde el desarrollo del habla, como les decía al inicio, ¿no? Claro, y si yo voy a enseñar speaking, no va a ser de la misma manera con niños en el caso de un adulto, ¿no? Como también ustedes lo pusieron en el chat, claro, con los niños puede ser un poco más involuntario, más de manera espontánea, porque me van a imitar, porque ellos iban a cantar, ¿no? Y porque están en ese periodo de aprendizaje. ¿Se acuerdan que lo mencionamos la clase pasada también? En esos periodos críticos, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el rango la edad de hora de aprendizaje, que lo mencioné en la clase pasada? ¿Cuáles son esos años donde el cerebro está pues así, modo esponjita, donde se consumen además cerca de 80% de periodos críticos de aprendizaje? Si se acuerdan, lo ponen en el chat. ¿Cuántos son esos años donde por eso es mejor aprender, ¿no? Se lo ponen en la infancia, así es, los primeros 12 años, ¿sí? Los primeros 12 años de vida se consumen cerca del 80% de periodos de aprendizaje, críticos de aprendizaje. Diferentes, no solo idiomas, ojo.
¿no? Abarca muchos. Entonces, por eso, ¿no? Al inicio cuando les preguntaron sobre la lengua materna, calculamos aproximadamente 2 años, ¿no? 2 y medio, porque si yo veo un niño de 4 que no habla, algo puede estar pasando, ¿no? Porque ese periodo crítico fue mucho más atrás. Lo mismo sucede con el aspecto del lenguaje, idiomas y demás, ¿no? Entonces, miren, un poquito de imagen referencial para entender todo lo que va sucediendo a nivel interno. Me parece esa es ya sí, la última imagen, que va más relacionada con la que justamente vamos a ver hoy, ¿no? Sobre speaking como tal. Miren, este es un estudio, ahí está abajo la fuente, igual van a tener el link cuando les cuelgue yo, les comparta yo el PPT en el Classroom. Igual, estos son igual, estudios comparativos, cerebros humanos, en el aspecto de neurociencias, y se está hablando sobre tone discrimination, onset discrimination, and pitch discrimination, comparando los que tienen como que manchitas o huellas rojas, ¿ok? Successful learners, ¿ok? Versus less, igual con el aspecto del azul que está en la parte de pitch, ¿no? Esto evalúa, tone, onset, pitch, ¿no? Todo lo que tenga que ver con justamente el sonido, el acento, ¿bien? Todo lo relacionado al habla, ¿no? Entonces vean cómo es justamente estas in Jersey the best nos pone por el chat, sí. Yes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? ¿No? Van cambiando de ese sexualness, etc. Es un estudio también bastante, pero para que vean cómo marca justamente eso, las diferentes áreas cerebrales y las conexiones. Entonces, ¿por qué saber esto? Repito, ¿por qué conocerlo? Porque para entender, como yo le decía, comprender a nuestros alumnos, saber en qué etapa de edad están y cómo debemos nosotros ser como docentes, como profesores, ¿no es cierto? Aquellos que los ayudemos a ese cerebrito a que pues comiencen con esas conexiones neuronales, esas sinapsis, porque eso, pues, eso es aprendizaje, ¿no? Que es el que nuestros alumnos, nuestros estudiantes están pues aprendiendo, ¿no? Y conocer que, claro, a esta edad pasa esto, a esta edad no pasa esto, por tal razón mi alumno adulto tiene tal dificultad, por tal razón a los adultos se le complica de repente decir el fonema, ¿no? El que por eso no me diga, cuando digan think, three, thought, ¿no? Y en vez de decir, dicen, ¿no? I think, ¿no? Oh, this is number 3, ¿no es cierto? Entonces uno dice, no, it's 3, it's think, thought, ¿no? Y se les dificulta, se les hace difícil, ¿no? Hablando, por ejemplo, de alumnos adultos. Y pues vas y le enseñas a un niño y el niño te lo habla hasta a veces mejor que uno, ¿no es cierto? Porque claro, porque está como que recién aprendiendo, es como nosotros lo hicimos con nuestra lengua materna los primeros 2 años de vida, como digo, ya ustedes lo dijeron, por imitación, por estimulación, por juego en la casa, por acompañamiento en el hogar, ¿no? Hace que aprendemos a hablar, por eso pronunciamos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con la segunda lengua? ¿Qué pasa si yo justamente no tengo esa estimulación? Más aún si soy adulto, ¿no? No hay esa estimulación, en mi hogar nadie habla inglés, yo estoy estudiando porque tengo que estudiar, entonces en mi casa nadie más habla, no hay como que una estimulación como la que sí hubo cuando yo aprendí mi lengua materna, ¿no es cierto? Sí, imitación. Un niño pequeñito, como ustedes me lo dijeron, es esa necesidad de comunicarse y va a imitar a la mamá, al sonido de la mamá, ¿no? A quien le hable, su cuidador principal, para buscar comunicarse. Ahora, si trasladamos eso a alumnos, ¿no? Jóvenes, adultos, y que también se requiere que imiten, ¿no? Y nos imiten en la pronunciación, los sonidos, ¿qué pasa ahí? ¿Realmente se hace? ¿No? Es de la misma manera como cuando lo hace un pequeño en su lengua materna, ¿no? Y lo podemos ver nosotros en clase, porque además eso incluso va a jalar otros factores. Yo le puedo decir a mis alumnos, ok, please, class, repeat after me. Successful, successful, ¿no? Entonces vamos a ese lado y de repente vemos en nuestra aula, virtual o presencial, y de 10 alumnos solo uno repite, solo uno me imita, ¿no es cierto? Entonces, okay, now let's repeat, please. 3, think, ¿no? Y les enseñamos porque tenemos que recurrir a mostrar cómo se pronuncia, ¿no es cierto? Dónde poner la lengua, etcétera. Es parte de poder pronunciar y enseñar los fonemas, porque lo que yo tengo que buscar
es esa imitación, ¿verdad? Esa imitación, esa repetición, ¿no? Ay, perdón, siempre en sus micros, no se olviden. Porque yo tengo que buscar lo mismo. Es un poco como que, ok, vamos a imitar, a recrear cómo aprendimos nuestra lengua materna, ¿no? Y claro, también variará de los alumnos, aquel que me venga de cero, o sea, va a empezar de cero, aquel que ya tiene cierta noción, entonces me tocará, ¿no? Reactivarle esas áreas de la memoria para que recuerde y comience a pronunciar y demás. Entonces, esa es muchas veces la dificultad que encontramos con alumnos más grandes, ¿no? Sé que deben repetir, sé que hay que imitar, pero no lo hacen. Entonces ahí ya, ver qué estrategias yo utilizo. Y como siempre, y como se los dije la semana pasada, saber de esto nos permite conocerlos y entenderlos. Ok, pero yo como docente o profesor los conozco, lo sé, ahora lo entiendo, ahora puedo entender muchas cosas, ah, sí, por eso tal alumno está así, está. Pero la idea también es siempre compartirlo con ellos, ¿no? O trasladarlos, porque si yo recién de repente como profesor lo estoy entendiendo, estoy conociendo, nunca antes había escuchado sobre esto, ¿no? Recién voy aprendiendo en el tema. Y algo que pasa mucho en el campo de los teachers de inglés, ¿no? Entramos a la cancha de frente muchas veces porque la vida nos llevó, estudiamos de pequeños y bueno, comenzamos a trabajar porque es una forma de ganarnos la vida, pero no porque realmente nos preparamos o nos enfocamos en ello. Muchos sí, por supuesto, pero la gran mayoría, al menos en Perú, terminan enseñando porque bueno, ahí nos llevó la vida. Hasta que después ya nos vamos especializando y por ahí vamos conociendo más cosas, aprendiendo más cosas, etcétera. Yo como teacher, pero mis alumnos, en realidad, ¿por qué tendrían en todo caso que saber o por qué ellos buscarían saber? No muchos, ¿no? Simplemente ellos van y quieren aprender, pero ¿por qué es importante nosotros siempre encontrar ciertos momentos de compartirlos con ellos, sobre todo, repito, si son de repente más grandes, o ellos mismos nos expresan tal dificultad, ayudarlos a que ellos mismos se conozcan, ¿no? Y sepan y entiendan cómo es que se aprende, por qué deben hacer eso, por qué es importante que repeat after me, o por qué es importante que nos imiten o que hagan la pronunciación con nosotros, que nos hagan caso en los drilling exercises, ¿no es cierto? Porque necesita de ello, el cerebro necesita de eso para poder después replicar, reproducir esos fonemas sonidos, ¿no? Entonces, no, cuando pasa que claro, o sea, repeat, y las alumnas están como que más en virtual. No sé si ustedes habrán encontrado ese challenge, que sí, uno puede decir, prende tu cámara, porque acá está prohibido apagar tu cámara, ¿no? De repente, es así regla de la institución. Pero yo no puedo obligar, incluso siendo en presencial, ¿no es cierto? De repente, sí, si yo los llamo, ok, now, it's your turn, please, repeat after me, ¿no? Y voy llamando uno por uno. Pero no siempre lo vamos a poder hacer, no nos va a alcanzar el tiempo, y bueno, claro, iba a depender de cada uno si en verdad va a querer practicar. Pero si no repiten clase, no practican, no hablan o no se hace caso, o cuando nosotros estamos enseñando la pronunciación, entonces, evidentemente ese alumno o esa alumna va a tener que seguir con esa dificultad, porque no es de la noche a la mañana, sobre todo porque ese periodo crítico de aprendizaje ya pasó, ¿no es cierto? Que nos ponen en el chat, antes estudiaba porque te gustaba, ahora es necesidad. Sí, sí, eso es. Y partes de factores psicológicos que también influyen en el aprendizaje, por supuesto, pues este campo educativo es bastante amplio, ¿no es cierto? En alumnos más grandes, a diferencia de los pequeños, por eso es más challenging, dependerá de ellos, de su motivación, de sus ganas, pero sobre todo de eso, yo creo que cuando ellos entienden un poquito el por qué, ¿no? Ay, claro, pues, o sea, si yo no hago esto, siempre voy a pronunciar mal, ¿no? En vez de tener ay, ese teacher antipático, me para llamando para repetir, ¿no? Ay, no quiero, me aburre, ¿no? Pero si hubiese ese conocimiento de que no, lo necesito porque si no, no puedo ayudar a mi propio cerebro a que no comience a reproducir, yo pueda hablar, entender, esto va a replicar en el listening, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante que ellos sepan, ¿no es cierto? Ya sé, para tomar minutos, yo les comento también mis experiencias, muchas veces yo dentro de mis clases, sí, claro, tengo que cumplir con el teaching grammar, vocabulary, etcétera, evaluaciones, sí, pero siempre vamos a encontrar un momento donde poder conversar con ellos, muy puntual y decir, chicos, o sea, pasa esto. No, yo muchas veces también estoy en clase, dependiendo del nivel,
un upper, intermedio, por ejemplo, ya, o sea, se supone que está en cierto nivel y uno espera cierto nivel en ellos, en speaking, en listening, etcétera, y uno da cuenta de que, oh, no, de repente no lo tiene. Entonces, yo al menos sí me he tomado, uy, perdón, ciertos minutos de explicarles, no la clase, pero, chicos, o sea, a ver, entendamos esto, si esto pasa acá, ¿no? Ayúdense a su cerebro, explicar, y además yo hace unos días daba feedback del ciclo que terminaba, un curso que terminaba, y hablaba con mis alumnos y ellos mismos, claro, ven sus notas y recién te preguntan a fin de ciclo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconseja? ¿Qué practico? ¿No? Y eso hace un par de días o me preguntan, ¿qué libro compro? Y yo, pero ¿por qué vas a comprar otro libro de gramática? ¿Para qué quieres un libro de vocabulario? Primero, utiliza tu propio material. Y segundo, aprovecha tus horas de práctica en clase o donde puedas. Consume inglés, ¿no? Y ahora me tocaba explicarles, no apaguen sus micros. Yo no tengo acá el mando para apagarnos, perdonen. Entonces, ¿no? Claro, y ya había pasado el ciclo, ya habían sacado cierta nota, y no estaban muy contentos, y era como, pues claro, pues no hice esto, ¿no? Entonces, siempre darles, porque y nosotros además los estamos ayudando, nos ayudamos entre todos, porque a ellos entender la importancia de por qué las cosas, por qué esa estrategia, por qué ese ejercicio, por qué tienen que repetir, por qué, etcétera, ¿no? Entonces ya lo hace y así las clases también fluyen mejor, ¿no? Eso nos permite conocer de esto para trasladárselos a ellos, no porque somos los malos o los aburridos de que te hago repetir o que hay que hacer este drilling exercise, o etcétera, etcétera, etcétera. No, porque necesita. ¿No? Eso porque me enfoco en los más grandes o en los jóvenes, porque no sé, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, porque suele ser donde hay mayor dificultad y mayor, ¿no? Son como que, ¿no? Tratan de siempre poner barreras y, dame los niños pequeños, con ellos todo fluye súper más rápido, ¿no? Súper más rápido. Bien, entonces ese es un poco el aspecto de neuroeducación, por supuesto siempre, ya si a ustedes les interesa el tema, profundizar, lo que me pasó a mí, yo también empiezo a enseñar inglés sin tener ningún conocimiento y después ya lo formalizo y comienzo a estudiar y yo me fui por esa rama, la que me encanta y la que cada día me actualizo. Ya en cada uno de ustedes se quedará si les interesa y profundizar, porque en verdad la información que hay es bastante. Y generalmente toda esa info está en inglés. ¿Ok? Some beliefs. Okay. Listening and speaking. Estamos hablando el día de hoy, teaching, listening. Perdón, la semana pasada fue listening. Hoy estamos viendo speaking. Ok, entonces, some beliefs regarding this. Listening and speaking are total learning with session. Learning through speaking is a natural way of learning a foreign language. Speech is important because it provides the opportunity for the practical usage of a foreign language. Speech brings fluency, correction, then accuracy, and more. If for learners, it enables the teacher to use the class time economically. Okay. Algunas ideas, ustedes que miren, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Lo que se cree justamente en esto de listening and speaking. Sí, ¿no? Va uno ligado al otro, ¿no? Pues, quick succession es tanto así, realmente enseño uno primero, enseño el otro, uno será más importante que el otro, el uno lleva el otro, si tengo problemas en uno afectará el otro. ¿Qué creen? Learning for speaking is a natural way of learning, ¿no? Por ahí también lo pusieron en el chat, ¿no? O sea, claro, cuando uno es pequeño tiene esa necesidad de comunicarse, comienza a hablar. Pero no siempre es así, ¿no? Por eso tenemos niños, como también por ahí comentaron, que van a tener la necesidad de hablar, pero dependiendo de muchos factores, no hablan, pueden no hablar, por más que exista esa necesidad, ¿no? Igual, si lo hablamos en nuestro contexto, de repente, por necesidad, me tengo que ir a vivir a otro lado, entonces, sí, eventualmente voy a tener que hablar con personas que hablan otro idioma, entonces, natural way, sí, será, pero dependiendo también del contexto y cómo, cómo este se dé, ¿no? Speech is important, of course. Okay, fluency, correction, etc. Eso lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Enable teacher to use the class time economically. ¿Cómo adecuar o programar nuestra sesión de aprendizaje? Yo al menos, no sé si ustedes, claro, dependiendo de cómo vamos en nuestras sesiones de aprendizaje más, pero creo que lo que vamos a apuntar, lo que queremos lograr en ellos y que se lo tenemos que hacer saber a ellos es que puedan desenvolverse comunicacionalmente en inglés,
No, yo no quiero que tú tengas la habilidad de poder traducirme 10 palabras de un tipo de vocabulario. No, mi función como teacher es que tú puedas comunicarte en el idioma, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces una clase puede ser mucho más provechosa si ellos se la pasan hablando y conversando en inglés, ¿no? Es speaking, ¿verdad? Entonces, y sí, con speaking abordo grammar, abordo vocabulary, ¿no? Suele pensarse muchas veces erróneamente que el grammar y el vocabulario quedaron plasmados en solamente en lo que es writing, ¿no? Es que write, escribir las oraciones, hacer tus ejemplos, hacer tu redacción, pero en realidad no, ¿no? Entonces, como ellos también se miden su propio nivel si pueden hablar, si pueden conversar, si pueden hacerse entender, si pueden entender al otro. A eso se apunta, ¿no es cierto? Porque ¿para qué es un idioma? ¿Para qué es una lengua? Para comunicarnos. No, yo ahorita hablando español, ustedes me escuchan, así nos estamos comunicando. Lo mismo se habla con la segunda lengua, ¿no? Entonces, a eso debemos apuntar y ellos es lo que deben entender. Porque sí, también hay de todo en la vida del Señor, sabemos que muchos también nos pusieron, no, solamente están para estudiar, pasar, aprobar y tener su constancia de haber acabado sus estudios en el idioma. Sí, claro. ¿No? Va a depender si es hablando de manera particular, si es en el colegio igualito, ¿no? Muchos dentro del salón sí, porque en el colegio tengo que aprobar si no me voy a vacacionar o si no, etcétera, ¿no? Pero es claro, es abordar el tema en que, no, se espera que te comuniques, ¿no? Que te comuniques en un segundo idioma. Antes de seguir, ponen en el chat, if you do what you love, you'll never work again, is my motto. Yes, definitely. A good listener, a good speaker, that's what some people think. Sí, en realidad, por supuesto, by speaking, listening, relacionado. Acuérdense que, claro, cuando hablamos de los skills, ¿no? Las dividimos entre aquellas que son productive y los otros son receptive, ¿no? En el caso de listening será un receptive skill y en el caso de speaking será un productive skill. Y ambas van asociadas, lo mismo, por eso yo planteé aquí el orden por una razón. Yo planteé desarrollar el curso en este orden porque, sí, es que se entrelazan, pero no olvidemos que separamos entre receptive y productive. Entonces, mientras el listening será receptive, estamos hoy día viendo el productive, que es finalmente el listening. Ahora, no sé si no recuerdo si lo mencioné en la clase pasada, pero la capacidad, la habilidad, el sentido más desarrollado y el que se desarrolla tempranamente, o lo primero sentido que se desarrolla es la audición. Desde el vientre materno ya estamos oyendo los sonidos, la voz de la madre, la voz del padre, ¿no es cierto? Todos los sonidos de fuera. Entonces, esa habilidad, esa capacidad está desarrollada desde dentro, o sea, sin siquiera haber nacido. ¿Ok? Este receptive skill. Y aplíquese, repito, para cualquier idioma o cualquier lengua, ¿no? Entonces, desde ahí comienza. Para que a futuro, que comience lo reproductivo, ¿no? El productive skill, que viene a ser el speaking, el hablar, el balbuceo, si hablamos de lenguaje, adquisición de lenguaje como tal, es un gran proceso, son muchas cositas y empieza en efecto como el balbuceo. Ahora, haciendo una similitud con la lengua materna, perdón, con la segunda lengua. Sí, claro, porque ya somos grandes, ya son niños, ¿cierto? Adultos, jóvenes, no va a haber un balbuceo como solía haber en una lengua materna, pero sí podemos dar cuenta cuando recién comienza a hablar y los estudiantes, ¿no? Recién comienzan sílaba por sílaba, todavía no dicen bien las sílabas, ¿no? Comienzan por palabras cortas, después van uniendo frases. O sea, el proceso que se va dando en la adquisición de una segunda lengua es muy similar al proceso que uno tuvo cuando adquirió su lengua materna, ¿no? Y es que así debe ser, y es paso a paso, no de la noche a la mañana, hoy día me pongo a estudiar súper intensivo y ya mañana estoy hablando inglés. No es así, porque aparte de respetar estos procesos de desarrollo a nivel psicológico y a nivel cerebral. Bien, entonces, 10 Principles of Teaching Speaking, unas ideas que justamente refiere sobre enseñar esto. A veces yo también digo, do we really teach speaking? What do you think? Write in the chat your ideas. Do we really teach
speaking, realmente enseñamos speaking en las clases, sea en el, repito, el nivel en que estemos en educación básica, estemos en educación superior, de repente en educación no formal, en institutos, ¿no? ¿Realmente nosotros enseñamos speaking? ¿Qué creen? Pónganlo en el chat, ¿no? Yo, ¿no? A veces podemos tener alumnos que obviamente enseña speaking, ¿no? Se enseña, ¿no? ¿Qué creen? Por ahí se ponen a chat. Nosotros enseñamos speaking como tal, hacer un productive skill, ¿no? Veamos. Esto es del año 2014, una investigación y salen de esa investigación estos 10 principles, okay? I consider that it's not really speaking, just a bit of using the English in context, okay? Can be. Let's see. Miren los que nos ponían en este estudio, hace ya algunos añitos, o sea, casi reciente, ¿no es cierto? 2014. A ver, ¿alguna otra idea? Only reading, listening and writing. Creo que básicamente corregimos lo que ellos escuchan y repiten. Exacto, es el acompañamiento, es el monitoreo, el guiar, sí, le enseñamos de repente cómo se pronuncia, ¿no es cierto? Por eso nuestro aparato fonoarticulador es importante, ¿no? Es importante. Entonces, yo no sé, por ejemplo, a ver, antes de ir a esto, porque mencionaron por ahí, exacto, es corregir, enseñar y demás, que tiene que ver con cómo se pronuncia, ¿no? Así como yo le he enseñado a mi hijito pequeño, como a mí me enseñaron a hablar español, mi lengua materna, ¿no? Lo mismo sucede con el inglés, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar nosotros el aparato fonoarticulador para poder también enseñarle cómo se pronuncia. Entonces yo le diré que it's three, your tongue between your teeth, ¿no? Think, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ese es un challenge que si ustedes ya están enseñando de manera presencial, por el tema de uso de mascarillas, me pueden contar cómo han hecho, cómo hacen con la enseñanza, por ejemplo, de los fonemas, usando una mascarilla. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo es? Coméntenme en el chat sus experiencias. Yo les digo, coméntenme, porque es importante, si aprendemos todas las experiencias, sobre todo yo, les confieso que yo ahorita yo no regreso a trabajar presencial. Entonces yo sigo con mi virtualidad ya bastante intensa, ¿no es cierto? O sea, enseñar a mis alumnos inglés, ¿no? Para otros temas sí me voy a presencialidad, pero claro, o sea, yo para poder hacer manera virtual me acerco a la cámara, ¿no? Igual la cámara no es lo mismo poder yo mostrar el aparato fonoarticulador y enseñar, ¿no? O si hablo de los vibrant o vibrant sounds, etcétera, necesito. Ahora, en el tema de presencialidad, los que volvieron de repente las escuelas o cualquier centro educativo que volvieran en marzo y que todavía el mandato de mascarillas era obligatorio. Bueno, ya eso cambió. Bueno, claro, en palabra, no en texto, porque ahorita no sueltan la bendita normativa, pero eso ya cambió. Entonces, ¿cómo ha sido esto de enseñar? ¿No es cierto? Por ahí me ponen sin mascarilla, sí, difficult to correct. Sí, probablemente ¿qué teníamos que hacer? Saltarnos a la norma, bajarme la mascarilla y enseñar, ¿no? Exactly. I'm not using my mask, but the students continue using. Correcto. Y yo les pregunto acá, a ver, que todos somos colegas, teachers, somos más de 100 teachers, dígame. ¿Alguien pensó en los teachers de inglés? ¿Alguien pensó en la enseñanza del idioma, de un segundo idioma, para obligar a utilizar mascarillas en la enseñanza? Nadie. Y ojo, acá hablamos inglés porque todos los que estamos acá somos profes de inglés o estamos caminos a hacerlo. Pero hablamos de una también yéndonos al lado de una educación intercultural bilingüe, que es más de un idioma, no precisamente en inglés, era otro, una lengua nativa. Pero a nivel políticas públicas, mandatos y demás, fuimos totalmente invisibilizados, ¿no es cierto? Claro, por ahí me ponen, sí, una alternativa que hacíamos, videos, ¿no? Usar videos, referencias, sí, claro, ¿no? Puede ser una alternativa. Si yo tengo la posibilidad de mostrar videos, ahora imagínense en los lugares donde no hay para poner un video, ¿cómo lo hacíamos?
¿no? Entonces, eso fue algo como que, bueno, nadie acá está mirando que existimos, nadie está mirando que el aprendizaje en segundo idioma existe en este país, nadie está mirando que necesitamos, porque si no, ¿cómo le enseño? No, me la tengo que bajar, y entonces se sacarle de vuelta a la norma, ¿verdad? Que bueno, esto ya casi acabando el año escolar, porque lamentablemente lo que funciona en colegios se aplica a todo centro educativo, ¿no? O sea universidad, sea un instituto, sea una academia, etcétera. Entonces, ¿cómo uno eso lo hacía? ¿No? O igual, ya, perfecto, estoy en virtual, no tengo que usar mi mascarilla, yo me acerco a la cama. Pero ¿cómo puedo ver que mis alumnos estén siguiéndome? Que prendan su cámara, sí, depende de que mi alumno prenda cámara y que yo lo agrande. A ver, okay, please put your tongue between your teeth. Igual, hacerlo a través de la pantalla es diferente, es muy distinto. No va a ser lo mismo. Entonces yo necesito de mostrar mi aparato fonoarticulador y como ustedes también dieron en el punto, imitación. Así aprenden, imitando, viéndonos, sintiendo cómo suenan los vibrant no vibrant sounds, sintiendo dónde tienen que poner la lengua, cómo me imitan si no me ven, sea a través de cámara o sea tapándonos la boca con la mascarilla. Entonces todo eso es complicado, es algo que claro, hoy mucho nos habló, se nos invisibilizó, yo en verdad trataba de donde pudiese siempre, yo levantaba mi voz de protesta y decir, no, o sea, pasa esto, es así, y porque el aspecto neuroeducacional nos enseña que necesitamos imitar, necesitamos estimular, necesitamos repetición, necesitamos enseñar, necesitamos utilizar este aparato fonoarticulador, los chicos tienen que saber cómo pronuncian el bendito que se lo suele... Menciono este porque suele ser el más difícil para algunos, porque además no lo tenemos en español, ¿no es cierto? En la lengua materna no existe ese fonema, porque eso también pasa. Comparamos el inglés con el español, en el inglés hay muchos fonemas que en español no existen. Ese es el challenge, ¿no es cierto? Por eso necesitamos de, ¿verdad? Entonces, todo eso es una cadena y ese pues fue uno de los grandes challenges que ha habido, de todos los que han habido, pero que nos atañe específicamente a nosotros, a los profesores de lenguas, ¿no es cierto? De segundas lenguas, ¿no? Pero que no, pues nadie prestó atención. Entonces, claro, el tiempo pasa, pasaron 3 años, ese periodo crítico de mi estudiante ya pasó, ahora más difícil, ¿no? Entonces, vean todo lo que acarrea, ¿no? Todo lo que acarrea porque necesito esa imitación. Y esto de la imitación sí es palabra clave, se necesita para el aprendizaje. ¿Y por qué? Una vez más, su evidencia es la neurociencia, porque esas son las neuronas espejo que están trabajando. Las neuronas espejo se activan para justamente imitar, ven y replican a nivel cerebral. Pero ¿qué pasa si hay una mascarilla que te tapa? Cuando hay una mascarilla, lo que está sucediendo es que obstaculiza que las neuronas espejo emitan las señales a las áreas del cerebro. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada las dos áreas que principalmente están relacionadas con el lengua, con el habla? Las áreas de Broca y de Wernicke, ¿verdad? Entonces, yo tengo mi cara tapada, mis estudiantes tienen la cara tapada, hay obstaculización de señal de neuronas espejos, las señales no están llegando bien a las áreas de Broca, Wernicke y mi cerebro. ¿Qué va a suceder? Problemas en pronunciación, en fluidez, reconocimiento de fonemas, etcétera, etcétera. Entonces, está ahí la evidencia, que no la sepamos, que no la querramos ver, que nos vayamos al otro extremo de que, ay, no, tú no quieres, ¿no es cierto? No, no lo digo yo, Alejandra, porque a mí se me ocurrió, etcétera, porque soy harta de la mascarilla, no. Es porque así la evidencia no los dice, ¿no es cierto? Entonces, vean todo lo que agarré, an option could be a bag on our faces. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Por ahí en algún momento se dijo de las mascarillas transparentes, que son unas plásticas, ¿no? Se empañan. He visto profesores en ciertos lugares donde se empañan. No, es una desgracia. Por donde la vemos es una obstaculización total a las neuronas espejo, imposibilitadas de emitir señales a las áreas encargadas del habla. Bien, entonces, yéndonos a los principles que nos decían en el 2014. Encourage students to speak right from the first day, reduce teacher speaking time in class, while increasing student speaking time. If a student gives one word answer to any question, bear it for the time being, let them speak actively with whatever English knowledge they have. This is very important. How structure phrases, words, and let them use it in different situations and drill as much as possible.
Acaban 5 de 10, creo que de repente ustedes miran mucho de estas, las hacemos ya, ¿no? Incluso de repente empíricamente, ¿no? Las hacemos. Y esto es importante from the first day, exacto, primer día de clases, nivel en el que esté, debemos nosotros provocar esos momentos, motivarlos a que utilicen el inglés. Que recién se aprende, sí, pero encourage them, ¿ok? Y claro, si estamos hablando de speaking, tenemos que darle la oportunidad a que ellos hablen, ¿no? Si yo quiero que ellos hablen en inglés, que se puedan comunicar, entonces no me voy a pasar toda la clase callando. Algo que yo hacía, me acuerdo de manera presencial, y de ahí con los kids, que suelen ser los más parlanchines, ¿no? Entonces, en lo que esperan, se voltean, comienzan a hablar con los amigos. Entonces, yo a toda edad, en mi clase presencial les decía, ok, si quieren, pueden conversar mientras, ¿no? Cambiamos de actividad esos minutos de espera, pero todo lo hablan en inglés. Van a hablar sobre la fiesta que fueron la semana pasada, van a hablar sobre el concierto que fueron, van a hablar con el amigo sobre el Minecraft, háganlo en inglés. Así, si quieren, pueden pasarse hablando unos minutos, no hay problema, ¿no? Entonces, claro, yo solo los más niños no suelen por querer conversar y todo, ya, y de verdad intentan, lo hacen. De repente el adulto será más reacio y no voltea y no te habla más y se queda súper tímido. Pero es eso, no importa. Están hablando temas, ya no, yo estoy por cambiar algo en mi pizarra y esos minutos, en vez de, shh, silence. No, ok, démosles herramientas, van a hablar sobre lo cotidiano porque así se aprende, pero utilicen el idioma. Algo que también yo recordaba mucho cuando, y también pasa en virtual, si los mandamos a, ok, now please compare your answers, y se ponen a comparar sus respuestas, y tú los escuchas, ¿qué pusiste en la 1? Ah, en la 1 es A, ok, en la 2, en la 2, letter C. English or Spanish? No, no, English. Yes, you're comparing answers, but it should be in English, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cositas, a ellos motivan. Hablen. Sí, tema, terminaron de hacer el task, perfecto, quieren hablar del chisme que está ahorita en Hollywood, Chollywood, lo que sea. En inglés. Háganlo en inglés. Siempre trato de decirle a mis alumnos, imagínense que aquel que está en clase, yo como teacher, imagínense que yo no soy peruano, mi idioma, mi lengua materna no es español. Imagínense con sus compañeros del aula, no manejan el español. ¿Qué hacen? ¿No? Entonces, eso debemos hacer con ellos. ¿Ok? They give one answer. ¿Ok? Let them speak actively. Exacto, con cualquier nivel de inglés. Dependiendo de su nivel, recién, mientras más hable, mejor. Con mil errores, sí, está perfecto, pero debemos dejar que ellos hablen, que conversen. También tener cuidado con el correction, ¿no? No estar cortándolos para corregir, ¿no? Y es así, no es así, está mal, es así, no es cierto, ¿no? Y por supuesto, esto del drilling es importante, ¿no? Me decía, el drilling, el repetir, el practicar, oraciones, palabras, etcétera, pero que ellos lo hagan, ¿no? Y ahí dependerá si los hago, ok, ahora practiquen en de a dos, practiquen de tres, o yo los llamo uno por uno, ¿no es cierto? Pero que entiendan que no es porque, ay, ya, ahora toca la hora de repetir, no, sino que hay una razón detrás que explica la importancia de que lo hagan, ¿ok? Estas últimas 5. Encourage back-chaining or forwarding technique to make long sentences, like commanding more than 10 sentences, es parte también repetir, y hay diferentes también estrategias, ¿no? Puedo empezar desde word level, sentence level, y de ahí oraciones en oraciones, ¿no es cierto? Organize, role play, pair work as much as possible, role plays, clave. Pero realmente a ellos les gusta participar, participan, etcétera, ¿no? Be well prepared in advance in terms of lesson planes, activities, tasks, por supuesto, siempre, ¿no? Preparation es clave. Let the learners commit errors and mistakes at the primary stage. Sí, también tengamos cuidado, como les decía, de no caer en el corregirlas. No, it's incorrect, it's like this, ¿no? O sea, no, déjenlos que se explayen, que reproduzcan, que hablen con el vocabulario, el grammar, el fluency que tengan, ¿no? Sin estarles interrumpiendo para corregir, ¿no? Eso también mucho ha sucedido, no sé si actualmente se sigue en esa línea, a mí me ha pasado también como estudiante de otro idioma, ¿no? Que te corrigen cada rato, ¿no? Tú estás leyendo, estás intentando hablar y te corrigen, te corrigen, te corrigen. Let them commit errors. Teachers should be sympathetic and outlook for individual attention. Sympathetic part of it, ¿ok? Entonces,
todo eso lo que refiere con teaching, speaking, su razón de ser. La idea es que ellos hablen. Si yo quiero que ellos hablen, demos ese tiempo, no busquemos callarlos o silenciarlos siempre, pero provoquemos que se conversa. Puede ser fuera del tema de la clase, pero es muy provechoso, pero lo hagan en inglés. ¿No? Que lo hagan en inglés, le demos useful language, useful phrases, ¿no? Y conversen. El simple hecho de comparen respuestas. ¿Por qué se van y comparan en español? ¿Por qué? No, muchas veces mis alumnos, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué lo hacen? Si estamos en una clase de inglés, tienen que ir a comer, se van y coman todo en español. No, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Pero claro, eso depende del teacher que esté ahí, monitoreando, etcétera, les estoy diciendo y demás. Y no recurrir al español. ¿Se acuerdan los que le comentaba yo la semana pasada? De que una profesora ya a casi inicios de año, en una de estos charlas, cursos, me escribía a mi página, ¿no? Era de provincia y sí, claro, tú como teacher puedes saber qué es lo que mejor funciona, porque tienes ahí la evidencia, etcétera, pero viene el supervisor, o viene el director, o vienen los padres. No, pero también díganle en español porque no se entiende. No. Si yo busco que ellos hablen en inglés, que aprendan, que desarrollen su speaking skill, pues tienen que hacerlo en inglés. No digo que recurrir al español, o sea, no quiero satanizar el recurrir al español. Sí, probablemente será necesario en algún momento, incluso también dependiendo del nivel. Sí, no hay que satanizarlo. Incluso acuérdense que hay una de las metodologías de Grammar Translation Based. Va a depender. No se trata de satanizar, pero se trata de, ¿no?, usarlo en las dosis correctas y en el momento que realmente se necesite. Yo no puedo estar hablando en inglés y después hacerles las explicaciones en español a mis alumnos, tengan la edad que tengan. ¿Ok? Classroom activities and tasks. Otra cosa, bueno, eso era writing, pero a veces pasa, o sea, lo menciono porque son casos que a veces lo vemos como chiquitos o aislados al tema de mi clase y no le doy la importancia. A mí me ha pasado que ya, que la clase es perfecta, vamos el temática, etcétera, y de pronto un alumno quiere hablar conmigo, no en caso especial, o me mandan un mail, ¿no? Me quieren comunicar algo, quieren consultar algo, y lo hacen en español. ¿Por qué? ¿No? O típica, que quiere preguntarte por, ¿no?, por su nota, o sea, ¿por qué me puso este evaluación? A mí me pasó, les confieso, porque este es el día a día y les puede pasar a ustedes, y por eso es enseñarle a los alumnos de ese aspecto. O sea, me acuerdo clarísimo en un ciclo un alumno que en participación muy baja nota, porque más no participaba, y si participaba lo hacía con mucha deficiencia. Entonces, y claro, después de ver su nota viene, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué me he puesto esta nota, no? Que con todo su derecho te pregunte, me parece perfecto que te cuestione. Entonces, este alumno, ¿no?, trataba de dar o sea, expresarme su molestia, porque tal nota en evaluación de speaking. Entonces, sí, okay. Y cuando me comienza a hablar, eh, lo intenta hacer en inglés y no podía armarme las oraciones. Teacher in Spanish. Y me comienza a hablar en español. Teacher, pero esto, reclamándome su nota de speaking. Entonces yo le decía, cuando él me terminó, digo, ¿viste por qué? Le pregunté, ¿no? Le devuelvo la pregunta, ¿y por qué todo esto que me has dicho en español no me lo dices en inglés? ¿Por qué crees tú que has necesitado recurrir al español para explicarme tu molestia o tu desacuerdo con tu nota de speaking? Se queda como que, ¿no? Pensando. A ver, ahora dilo en inglés, ¿no? Y ahí se da como que una cuenta. Entonces, es hacerle notar si para estos casos cotidianos, por ejemplo, de preguntarte por tu nota o de reclamar algo o de decirte, comunicarte algo, si ellos recurren al español, ahí te están demostrando que necesitan mucho más práctica, que necesitan soltarse en inglés, ¿no? Y no estábamos hablando de gramática, no era la clase, era algo externo, era algo fuera, era un feedback o un mail o algo, ¿no? Entonces tú le devuelves eso y ellos como que, así, ¿no? Así les chocolateas el cerebro y se quedan como que... Y me acuerdo que a este alumno le dije, si tú todo esto que me has conversado en español, dándome tu punto de vista y todo ese guardo, me lo decías en inglés, reconsideraba lo que me estás diciendo. Pero
al tú mismo sentirte con no habilidad de poder expresarte en inglés, a pesar que es un vocabulario, una gramática que debes manejar por tu nivel, ¿no? Entonces, como que se quedan así, se los chocolateas y pues, silence, ya no te dicen más, ¿no es cierto? Entonces, a ese tipo de situaciones también nosotros debemos llevarlos a ellos, que comprendan, que entiendan que speaking no es solamente decir 1A to B3C, ¿bien? Classroom activities and tasks, bueno, algunas ideas que a tratar de avanzar, incluso para ir al baño lo dicen en español, sí, tal cual, tal cual. Entonces, creen, ¿no? Los alumnos puedan tener, también puede ser responsabilidad de nosotros, porque claro, creemos que el inglés va a ser solamente para mi ejercicio, para mi clase, y cualquier otra cosa me la dicen en español, y encima yo les atiendo en español. No, no hagamos eso. Háganlo en inglés. A mí me mandan mails en español, les respondo en inglés. Me hablan en español, les respondo en inglés, ¿no? A veces, como les digo, no tienen las herramientas de teacher in Spanish, please. Ok, please, go. Y te lo dice en español, porque no pueden. Entonces, si eso es parte de la habilidad comunicativa diaria, porque tú quieres, como te comunicas en español, quieres quejarte, quieres preguntar, quieres cuestionar, quieres emitir opinión, es algo de la comunicación diaria. Y para eso estamos estudiando un segundo idioma. Pero si este estudiante no lo puede hacer, esa es la señal del error. ¿No? No, más bien contribuyamos a ello. Si yo te enseño, te preparo mi clase bonita, tu pronunciation, todo, pero después hablamos en español, o dejo que hable en español. ¿No? Entonces, todas esas cositas, por muy mínimas que parezcan, calan en ello. Ok, aquí algunas ideas, las voy a poner todas juntas para no excedernos en el tiempo. Muchas de esas creo que las hemos usado, lo utilizamos, los roleplays son básicos, ¿no es cierto? Dialogues, conversations, songs, acuérdense que vimos la clase pasada, hicimos todas sesiones sobre songs, sobre las canciones, y por supuesto es parte también para el speaking, porque los ayuda con su pronunciation, con su fluency. Giving opinions and ideas, ¿no? Es básicamente eso, que sí, claro, en algún momento se siente con la libertad de emitirte su opinión, de que no está de acuerdo, por ejemplo, con alguna evaluación, es giving opinions, pero cuando no pueden ser en inglés, algo está pasando. Service, interviews, talking about dreams and ambitions. Por ejemplo, dreams and ambitions, a veces se suele tener solo dependiendo de una unidad del tema, ¿no? Ya, porque la unidad del libro se llama Dreams and Ambitions. No, tratemos de buscar siempre en los momentos para hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de sus propios sueños, de sus propias ambiciones, etcétera, ¿qué otro factor está ahí presente? Ese factor emocional. Hablar de mis sueños, hablar de mi futuro yo, ¿no? Hablar cómo me veo de acá a 5 años, hablar ese tipo de cosas, porque de repente quiero practicar conditionals, quiero practicar future forms, ¿no es cierto? Pero poner esas cosas que son más hacia ellos, eso sobre ellos, sobre nuestros estudiantes, estamos implicando el factor emocional. Y acuérdense de lo que les dije en la sesión pasada, un cerebro sin emociones no aprende. ¿Bien? Entonces los hace more memorable. Me parece siempre importante también llevarlo a ello, ¿no? Que hablen sobre ellos, que puedan hablarte sobre ello. Ok, problem solving, también, desarrollo de pensamiento crítico. Ahora muchas de estas metodologías, la idea es utilizar eso desde edades muy tempranas, ¿no? Entonces, que nuestra clase de inglés no sea solamente para hablar o pronunciar bien en inglés, no, que tienes un abordaje integral, como el problem solving, que al fin y al cabo es esto del desarrollo de pensamiento crítico, ¿no? Ok, ¿qué más? Son visual comprehension, dialogues, etc. Rhymes on tongue twisters, ¿no? Que suele ser, sí, más utilizado en edades tempranas, pero no queda en los niños. Hay niveles de dificultad. ¿Cuántos tongue twisters hemos utilizado con adultos? ¿Le presentamos algún trabalenguas a un adulto? Si tengo alumnos adultos, alumnos grandes. ¿No? También es challenging, es motivarles, poner cierto nivel, ¿no? Y que también, por supuesto, los ayude, porque sabemos que el trabalengua, pues, ayuda. Sí, yo lo hice perfecto, ¿no? O sea, la idea de esto es que no creamos que esto es exclusivo para niños, esto es exclusivo para más grandes. No, es muy aplicable para todos, simplemente se adapta, ¿bien? Teachers role, students role. Uy, acá se me fue la S para abajo.
Okay, and teacher must be fluent and accurate in spoken elements of language. Teacher asks questions to stimulate learners to get to practice the target language. Y el rol del estudiante. Student asks questions and answer them to maintain dialogue with other classmates, and the teacher student makes an attempt for better pronunciation, appropriate intonation, and stress. ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando de speaking, y evidentemente debemos partir por el rol del teacher. Y que os puede sonar redundante u obvio, pero en la realidad existe de todo, ¿no? En ver que, ojo que no hablo de los acentos. No es que, claro, yo puedo enseñar o puedo tener el acento británico, yo enseño el inglés británico y este otro teacher lo maneja en inglés americano y enseña... No, lo que inglés es inglés, ¿ok? A lo que voy es esto, como dice en este primer cuadrito, ¿no? Must be fluent and accurate. Si partimos porque el teacher tiene problemas de pronunciación, y ojo, podemos, por supuesto, no vamos a saber nunca todo, no somos diccionarios andantes, pero si yo pronuncio mal, lo enseño mal, no corrijo a mis alumnos, No, y lo que hablo es una cadena, ¿no es cierto? Y llegamos a lo que se le llama fossilization of errors. Entonces, nunca yo no me corregí, ese fossilization of errors se dio en mí, ¿no? Nunca yo me corregí, nunca me di cuenta, nadie me dijo nada, y encima sí lo enseño y pasa el tiempo, etc. Ay, se da, ¿no es cierto? Por eso que, claro, partamos por el nivel de inglés de un docente, de un profesor, ¿no? ¿Qué nivel de inglés exige en diferente institución educativa o centro educativo? ¿No? Entonces, claro, o sea, si nosotros partimos con ciertos problemas o no, por eso el lesson preparing, como decía, no vamos a saber todo, sí, habrá palabras que de repente no tengamos claro, pero parte del preparation es, okay, se pronuncia así, se pronuncia así, la entonación es así, la entonación es así, ¿no? Y claro, y puede pasar, no sé, de repente a algunos nos ha pasado que algunos ya te cuestionan, teacher, ¿se dice así o no se dice así? Es como que, ¿no? A veces que al teacher nos corrija, nos sentimos como, ¿what? ¿No? Y ya ahí nuestra reacción va a depender mucho, pero esto es clave, y esto a nivel nacional, sí hay brechas, sí hay diferencias, sí hay en diferentes tipos de niveles de inglés, en un profesor a otro o en un centro educativo a otro, sí lo hay, sí se da, y eso en efecto repercute en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces partamos por ahí, ¿ok? Teacher asks questions to stimulate, por supuesto, le estimularlos, como ustedes lo dijeron, como la lengua materna, estimulación. Tenemos que partir por ahí. Y bueno, y los estudiantes después harán preguntas, mantendrán conversación, no solo con el teacher, sino con sus compañeros. Y la idea es que vayan intentando tener, por supuesto, mejor pronunciación, etc. Cuando yo les hablo a mis alumnos sobre speaking, siempre les menciono esto. Yo he armado este cuadrito y siempre les digo esto. Para poder tener o poder decir que sí, estamos buenos en speaking, necesitamos de tres cosas, tres elementos. Y lo pongo así como en pirámide. ¿Por qué? Porque la base va a ser pronunciation. Claro. Primero necesito aprender cómo pronuncian las palabras. Ese es el primer paso. ¿Cómo se pronuncia? O sea, yo no digo pronunciatio, es pronunciation. Entonces, la base va a ser pronunciation, que se da desde el día 1. ¿Verdad? Esa es la base. La pronunciación y pronunciación. Luego a qué llegamos? Al intonation. ¿No es cierto? Porque la intonation no va a ser lo mismo en polite o impolite, direct questions, indirect questions, etcétera, etcétera. Negativo o positivo. Va a variar la entonación. Y eso es también importante. Estos factores son como que la base. Partimos de pronunciation para después tener una correcta entonación. Y lo último va a ser fluency. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo les preguntaba, ¿realmente enseñamos speaking? Enseñamos de repente los elementos del speaking, ¿no? Empezando por el pronunciation. Sí, les vamos a enseñar cómo se pronuncia la palabra. Utilizaré mi cara, ¿no? Mi lengua, mis labios, mis dientes para mostrarles cómo se pronuncia,
Sí, pero yo les puedo enseñar fluidez. ¿Cómo obtengo fluidez? Cuando yo ya tengo cierto nivel en los tres, puedo decir, ok, yes, I'm good at speaking English. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que ellos también sepan. In fact, we teach them how to polish their speaking. Exacto. Y que lo sepan. Yo a veces cuando estoy haciendo en clase de speaking algo que y les menciono así, es mencionarlo, les digo mencionarlo es para comunicárselo para que ellos sepan, entiendan que siempre son tres cosas que no te toman ni 2 minutos, mencionarnos así ideas, no le vamos a explicar y enseñarle a cada uno, no, es three things, pronunciation, intonation, fluency. ¿Ok? Entonces, poco a poco, y ya de acuerdo al nivel que uno está enseñando, sí, vamos a enfocarnos en esto poco a poco, porque la fluidez llega con la práctica, ¿no? Yo puedo tener muy buena pronunciación, pero no soy fluido en el idioma, ¿no? Entonces, eso señala a los estudiantes, ¿no? Sí, sí, pronuncias bien, pero no eres fluido, o no hay esa fluidez que se espera a este nivel, supongamos. Como es con fluidez, claro, enseñar los linking sounds, ¿no es cierto? Que ellos practiquen, que repitan, nuevamente volvemos a lo mismo, repetición, imitación y demás, ¿no? Para después venga esto de, o cuando hoy lo asociamos con listening, ¿no? Es que no entiendo por qué hablan rápido. No hablan rápido, son fluidos. Y a eso tienes que llegar tú, ¿no? Por ahí mencionan accuracy. En efecto, claro, acá solo han puesto lo que va directamente al habla, ¿no? No he puesto lo que también es parte de, que es el accuracy, que es el perdón, language use, el grammar, vocabulary. Sí, claro, son componentes, son parte de, ¿no? Pero acá enfocándome en elementos que solamente van a ir con el habla como tal, ¿ya? La expresión. Entonces, sí, claro, si no tienen cierto baje de pronunciación, de gramática, de puntuación, de vocabulario, evidentemente el skill también se va a ver afectado, ¿no? Por alguien que sí maneje vocabulario, etc. Pero acá estos tres elementos como directamente del habla. Y acá para terminar. Pronunciation is learned through imitation through, perdón, en el typo, falta una R por aquí. Through imitation, therefore, the teacher should be a role model. Exacto. Role model. Si yo pronuncio mal, mis estudiantes van a pronunciar mal. Teacher should be well versed in stress, rhythm, and intonation practically. Teachers should have the ability to compare the mother tone of the learners with the sounds of English so the teacher can handle the peculiarities of ELT. En nuestro caso, que todos manejamos el idioma materno como español y nuestros estudiantes también, sí, es importante porque un profesor que de repente no maneja el mismo lengua materno será mucho más challenging porque es conocer los sonidos, el sistema de fonemas de esa lengua materna. En nuestro caso, si enseñamos a chicos que tienen nuestra lengua materna es mucho más fácil, ¿no es cierto? Y es importante porque justamente es eso, ellos, cuando yo les he explicado a los chicos, no sé si ustedes lo han hecho, pero sí, se saben el alfabeto. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto en inglés? Pónganlo en el chat, ¿no? Entonces, los chicos, ok, L, A, B, C, D, E, F, G, ok. Y después les pregunta, how many sounds are there in English? Sounds, ¿ah? No letters, sounds. Y con esa pregunta se quedaron así, ¿no? Freeze, totalmente, ¿no? Sí, se pueden saber el alfabeto, pero cuando le cambias por sonidos o fonemas, how many phonemes, how many sounds, bueno, ¿no? Entonces, igual, yo, tomarse ese tiempo, entonces, par de minutitos. En el alfabeto es una cosa, que son los morfemas, los grafemas, perdón, y en el phonemes o el sounds, que usualmente si hay libros siempre viene el sound chart en la parte de atrás, ¿no? Lo podemos tener de internet, etcétera. Siempre tenerlo como apoyo visual y ver que existen más fonemas, más sonidos que letras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos una gran diferencia entre en el caso del español, ¿no? Por eso la letra A no va a ser siempre A, puede ser A, ¿no es cierto? Entonces, que en inglés, perdón, en español no, en inglés sí. Entonces, importante que ellos sepan que hay más sonidos que letras, se divide también en vocales. Si en el alfabeto hay 5 vocales, en los fonemas son, ¿cuántos?
¿Cuántos vowel sounds are there? Más de 5, ¿no? Entonces, eso se los dejo de Teresa, si no lo tenemos ahí a la mano, ¿eh? Tomás, si tenemos tantos consonantes en alfabeto, ¿cuántos sonidos consonantes habrá? Hay más. Entonces, es importante que ellos también manejen eso, que sepan, ¿no? Y por ende, la importancia de, claro, si hoy aprendiendo inglés estoy viendo unos fonemas que nunca he practicado porque en mi lengua materna no existe, entonces necesito, pues, seguir las instrucciones de mi teacher, repetir, imitar, hacer el drilling, etcétera, etcétera, porque son fonemas que recién estoy en el aprendizaje de, porque no los he visto antes, o no los he escuchado antes. ¿Ok? 12, exactly. Desde la fealty should be natural, por supuesto, siempre de la manera más natural, como se habla, ¿no? Claro, cuando hablamos o nos enfocamos de repente en pronunciación, sí solemos ser mucho más enfáticos, ¿no? Little by little, sobre todo si son de nivel más bajo, hasta que ya más adelante uno va siendo más fluido, ¿no? The speed of teachers' pronunciation should be moderate. De acuerdo, como siempre, como decía, al nivel. ¿Ok? Entonces vimos los drills, mini part, pero los que les he ido mencionando, ¿no? Los organs of speech, este aparato, como les dije, este aparato fonoarticulador es esencial, es parte de que ya por varios años se ha visto obstaculizado. Entonces, miren, y esto yo lo repito, esto lo estoy poniendo, no es que a mí se me ocurrió, esto es parte de una investigación, pero acá está, del 2011. O sea, todo esto necesitamos. Es parte de ¿okay? El reading aloud, el knowledge es lo que le acabo de decir. Conocer cuántos sonidos hay en inglés, cuáles son. No, repito, no es que no es que quiero que ellos se me aprendan el símbolo. No, eso lo aprenderán aquellos que se especialicen más en linguistics. Bueno, los teachers sí, lo tenemos que saber, pero un estudiante no, yo no voy a buscar que se memoricen el símbolo, que lo sepan dibujar. No, que sepan cuántos vowel sounds, cuántos consonant sounds, porque eso va a replicar en una gramática, por ejemplo. Cuando yo enseño los articles, a, and, da, o zero article, es gramática, pero no puedo dejar de lado la pronunciación o los sounds, porque es parte de, ¿no? Entonces, si mi tema es gramática, que son los articles, yo no puedo dejar de mencionar la pronunciación. ¿Y qué tendrá que ver esto? ¿Qué tendrán que ver los sonidos? Porque se relaciona. Entonces, el alumno va a saber en qué momento va a decir a house or an hour. Cuando yo enseño eso, y no, de repente primera vez que están viéndolo, se quedan como que, ok, tengo hour, voy a poner por acá, y tengo house. Estamos haciendo articles. Y entonces siempre pongo este ejemplo. Completen. A or an. Y me dicen, ah. En los dos, ¿no? Are you sure? Both of them, a hour and a house. ¿No? Y este cuando les dice, no, es an hour y es a house. Entonces, por ejemplo, enseñar los articles en gramática es, yo siempre que enseño articles, aprovecho el momento para hablar de los sounds, de los phonemes. Es lo que les decía, es buscarle el momento. No es que vamos, ok, hoy día es una clase de eso. No. Es aprovechar en lo que sale, porque lo van a necesitar. Entonces, acá tú le haces ver y les dices, it's because we're talking about sounds, not letters. Yeah, both of them are letter H. Hour is with letter H, house is with letter H. But we are not talking about letters. We're talking about sounds. Consonant sounds, vowel sounds. Generalmente ahí de toda mi clase habrá uno o dos que me lo manejaba, el resto se queda como, no. Recién descubren que hay vowel sounds, consonant sounds y que de eso va a depender su gramática, ¿no? Entonces vean cómo esto replican acá. Es una clase de grammar, pero es un buen momento para utilizar y hablar sobre eso. Entonces ahí ya es hour is a silent sound, so we have hour, vowel, house, consonant. Igual que el artículo da. Yo diré the house, the hour. Pronunciation. Entonces, los momentos para hacer teaching será, okay, será clave en esto de gramática. El tema fue gramática, hacíamos articles.
pero no dejar de pasar esto de acá. Y porque, repito, es importante que ellos lo sepan. Que ellos lo sepan, que lo entiendan, no porque acá pongo, pero si es H, la H es una consonante, no es que no estamos hablando de letras, estamos hablando de sonidos. ¿Ok? Creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer los casitos, ¿ok? Los pongo de repente uno y ya lo van a encontrar en el classroom. Ok, vamos a hacer uno porque ya son 7:30. A ver, rapidísimo. Claudia's students have been working on giving directions to places. Now she wants to take advantage of this context to help her students improve their skills in a meaningful way. Which of the following strategies is least appropriate for the teacher's purpose? Y tienen A, B, o C. ¿Cuál de ellas será? Lo ponen en el chat, lo revisamos. A, B, or C. The least is the least appropriate for the teacher's purpose. A, B, or C. Escriben en el chat cuál creen que es su respuesta y ya con eso culminamos. Poner B, poner E. B. Ajá, sí. Teacher gives each student a conversation between a police and tourist who is asking for directions. She tells them to practice conversation with different climate changes and prepositions. ¿Por qué esta será la menos? Por ahí me pusieron B y A. La gran mayoría. Solo por ahí un par de C. Ajá. Porque acá yo les estoy dando la conversación. Ya está. Y la idea más bien es, sí, mi idea es help our students improve their speaking skills in a meaningful way, porque yo le daría la conversación ya hecha. ¿No? Y okay, ya, practiquen, solo cámbienme la preposición. No es speaking, ¿qué están practicando? Un reading. Porque van a leer la conversación. Entonces, esta será la que menos busque desarrollar sus speaking skills en los estudiantes. Porque están tan dirigida esta práctica y yo ya les di todo. Lo único que van a hacer es leerla. Eso no es speaking, es reading. Reading aloud será, incluso. Leer en voz alta. Pero no es motivar y estimular que ellos desarrollen sus speaking skills, como si en las otras ideas como el roleplay, que al fin y al cabo ellos tienen que crear la conversación, o en la segunda idea, donde solamente les doy frases y ellos nuevamente van a partir de crear la conversación. Entonces la menos apropiada será la C, porque yo les di todo y no es un speaking, va a ser más que nada un reading, perdón. ¿Ok? Bien, les dejo. Estas van a encontrar hay 2 casitos más que lo encontrarán, pero ya no por el tiempo no me alcanzó, pero porque ustedes lo evalúen, lo revisen. En Classroom, intentaré colgarlo ahorita más tarde, y si no, más tarde en la noche, sí, a ver si me alcanzo el tiempo. Si no, espérenme hasta mañana, por favor. Please, be patient. Don't hate me, okay? The only normal way to begin speaking in a new language is to begin speaking boldly. Acordémonos cómo nosotros empezamos a hablar y cómo lo hablamos hoy, ¿ok? Pero eso es lo que necesitamos, es el proceso de, ¿ok? Muchas gracias por estar el día de hoy, esa segunda sesión. No, acuérdense que definitivamente va a estar antes de la segunda evaluación. Mañana van a encontrar la segunda evaluación, son múltiples muy sencillas sobre la primera y la segunda clase hasta el día de hoy, así que el material lo van a encontrar ahí. También voy a subir otro material al Classroom. ¿Ok? Y bueno, y los espero en la siguiente sesión, el siguiente jueves, que va a ser sobre Teaching Reading, la tercera y la penúltima sesión de este curso. Muchas gracias por estar el día de hoy conectados y ya nos vemos el siguiente jueves. Thank you very much. Have a great weekend.